Good evening, everyone. My name is Chandra Clark. Mi nombre es Chandra Clark. And I am the Executive Director of the VHL Alliance. Y soy la ejecutiva general de la Alianza de VHL. It is an honor for us to be with you this evening. Es un honor para nosotros estar con ustedes esta tarde. And we are delighted to host this town hall discussion. Y estamos encantados de poder ser anfitriones de esta reunión. We know that there are many questions. Sabemos que hay muchas preguntas about the recent approval de la reciente aprobación of belzutifan, de also known as también conocido como Welireg. Welireg. It is our commitment Es nuestro compromiso to continue to provide de continuar siguiendo proveyendo with the most up-to-date information la información del día de hoy posible. Thank you so much. Muchísimas gracias. At this time, en este momento, I would like to introduce me encantaría presentar Dr. Sanchez, al Dr. Sánchez, who will be leading quien va a liderar tonight's presentation la presentación de esta noche and discussion. Y la discusión. Welcome, Dr. Sanchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Chandra. Thank you very much, Chandra. Y Ana, mucho gusto y gracias por tu ayuda. Pues es un placer estar aquí con ustedes esta tarde o noche, dependiendo de dónde están. Hablarles un poquito de este nuevo medicamento. Yo soy un cirujano, urólogo, que trabajo en Huntsman Cancer Institute, que queda en Salt Lake City, Utah, un estado en la parte central de los Estados Unidos. Y tenemos un grupo de pacientes de VHL y una clínica en cual vemos muchos pacientes de los estados, de esta parte de los Estados Unidos. Y es un placer tener un chance de hablar con ustedes un poquito de este nuevo medicamento y también preguntarles a ustedes por su ayuda, de ayudarnos a pensar pues cómo vamos a usar este medicamento y también aprender de cómo lo usamos en el futuro. Entonces, déjame, yo empiezo aquí la charla. Esta es una presentación que el doctor Othan Iliopoulos, que es un oncólogo que también trabaja con pacientes de VHL. Él participó en muchos de los estudios que ayudaron a hacer este medicamento y estudiarlo en la fase 2. Entonces, usé estos slides para hacer esta presentación. Esta es una foto de Salt Lake City, Utah, si algún día vienen a visitar o quieren visitar. Entonces, en esta charla vamos a discutir un poquito de este medicamento que, como dijo Chandra, se llama belzutifan. Welireg es el otro nombre. En verdad, los resultados que vamos a hablar va a ser de este estudio de fase 2 que acabaron de reportar. En verdad no ha sido publicado todavía, pero por los resultados de este estudio de muchos institutos diferentes en los Estados Unidos y también en United Kingdom, en Cambridge, el FDA de los Estados Unidos aprobó este medicamento. Entonces esa va a ser la base de lo que vamos a hablar un poquito ahora.
Unos puntos, lo que vamos a discutir hoy es cómo funciona este medicamento, cómo se toma el medicamento. Vamos a ver los detalles de los resultados de este ensayo clínico, eventos adversos y qué hacer cuando ocurren, problemas de precio y accesibilidad que puede ser un poquito diferente en el país que estén ustedes, y direcciones futuras, y también mirar algunas de las preguntas más frecuentes que han salido ahora con que el medicamento está aprobado. Sé que van a haber muchas preguntas. Yo le voy a decir a Chandra y a Josh que les dé información pues de cómo contactarnos también si tienen preguntas, y con eso seguro que muchas de las preguntas ojalá que las pueda responder durante la charla, pero si tienen otras cosas que no pudimos terminar de hablar o de discutir, por favor nos mandan un email o una nota para que podamos discutirlo en otra oportunidad. Y si pueden, por favor, cancelar el micrófono si no lo están usando, por favor. Entonces, para empezar con algo básico, todos sabemos que este estudio de fase 2 fue un medicamento que trabaja para afectar una proteína que se llama HIF2 alpha, que es una proteína importante en este en VHL disease, porque cuando se acumula puede causar transactivación de los genes dirigidos a HIF2 alpha. Entonces, ¿cómo funciona este medicamento? Es que afecta ese gene. Por los primeros estudios que hicieron, vieron que el tratamiento con belzutifan trabaja para el cáncer del riñón, pero también para otras manifestaciones de VHL. Aquí están en rojo las otras manifestaciones de VHL que Welireg o belzutifan ayuda a responder. Como hicieron el estudio, es que los pacientes tomaron 120 miligramos de una píldora cada día, y lo primero que querían mirar en este estudio es solo la respuesta en el cáncer del riñón. O sea que estos eran pacientes que necesitaban algún tratamiento, pero en vez de hacer el tratamiento, se empezaron en el estudio a ver si tenían una respuesta con el medicamento. Esto es importante mirar aquí, pues para entender cómo funciona el medicamento. El belzutifan no reemplaza la proteína VHL. Y eso es importante saber, porque en verdad para prevenir que no, o tratar todas las manifestaciones de VHL o curar a alguien de VHL, tendríamos que producir esta proteína. Y eso no es lo que hace belzutifan. Belzutifan ayuda a bajar los niveles de algunas proteínas, y por eso puede responder en algunas partes del cuerpo, pero no es una cura para VHL. Otra vez, cómo se toma el medicamento. Se toma al mismo día, aproximadamente al mismo día, a la misma hora todos los días, una vez al día. Se toma el medicamento con o sin comida, o sea que en verdad no importa si uno está comiendo con el medicamento. Si uno se le olvida tomar un día, el próximo día no se toman 2 píldoras, solo sigues con tu dosis. Si tienes algún problema como vómitos o otros efectos del medicamento, lo mejor es hablar con su médico. Y eso creo que es lo más importante de este slide. Hablando un poquito pues de los resultados del estudio, empezando con la criteria de elegibilidad, los pacientes tenían que tener un diagnóstico de VHL
como les dije, lo más importante es que tenían que tener un tumor renal que se pudiera medir con TAC o con otras imágenes, puede ser con ultrasonido o cualquier otro tipo de imágenes. No podían haber tenido tratamientos anticancerosos antes de empezar belzutifan. Tenían que tener solo cáncer del riñón o otras manifestaciones que no eran metastásicas. Y tenían que tener una función normal, o sea que no pueden estar debilitados por el VHL. Totalmente, el estudio fue en 61 participantes. El primer objetivo fue ver la respuesta en los tumores del riñón. Y eso fue por TAC para ver cómo respondieron. Los objetivos secundarios fue mirar a las otras manifestaciones de VHL, cómo afectó esas otras partes del cuerpo para los pacientes que respondieron, por cuánto tiempo respondieron y cuáles son los efectos secundarios de belzutifan que pueden causar problemas a los pacientes. Los pacientes en el estudio cada 12 semanas, cada 3 meses, le hacían estos estudios de TAC para monitorear el tumor. Las características iniciales de estos pacientes es importante pues ver quiénes son estos pacientes que estaban en el estudio. Cuando uno está tratando de entender estos resultados, es importante tratar de saber pues si las personas que están en el estudio son similares a los casos que ustedes tengan en las clínicas. Aquí la edad mediana era 41 años. La mayoría de pacientes eran masculinos. La mayoría de pacientes no tenían problemas sistémicos o estaban afectados sistémicamente por VHL. Algo interesante es que la mayoría de pacientes antes de empezar este tratamiento habían tenido una cirugía en su riñón, una nefrectomía parcial en 52% de los pacientes. Las otras manifestaciones de VHL están aquí en la lista. Las más comunes eran las hemangioblastomas del sistema nervioso central, lesiones pancreáticas, lesiones de retina, cistadenomas epididimarios y lesiones suprarrenales. Entonces, cuando estamos interpretando los resultados en las otras partes del cuerpo que no son los riñones, estos números son importantes de tener en mente. Para los pacientes, estos son los resultados más importantes en los pacientes con tumores renales. La respuesta que vimos para los pacientes fue 27.9%. Perdóname, eso debe ser, creo que es 72%, no 27.9%. Esto es cuando miramos si los pacientes han tenido una respuesta completa, que significa que se desaparecieron los tumores. Por el tiempo cuando cerraron el estudio, no había ningún paciente donde el tumor se había desaparecido. Pero 98% de los pacientes tenían una respuesta parcial, o sea que bajó el tamaño del tumor un poquito, o estuvo estable, o que no creció. Y en este mismo tiempo, los pacientes que estaban en el tratamiento, ninguno tuvo enfermedad progresiva, ninguno de los tumores crecieron después de empezar este tratamiento. Estos resultados muestran cómo cambiaron de tamaño los diferentes tumores
antes y después del tratamiento. Entonces, en el azul se ven los pacientes que antes del tratamiento, cómo cambiaron desde el inicio del tamaño del tumor. Entonces, los pacientes antes del tratamiento estaban creciendo a 3.6 milímetros por año. Después de empezar el tratamiento, estaban bajando de tamaño a 4.4 milímetros por año. O sea que la mayoría de tumores tuvieron una respuesta a este medicamento. En otras partes del cuerpo también el medicamento también ayudó a producir respuestas. En hemangioblastomas del sistema nervioso, 64% de pacientes tuvieron una respuesta. Y como ven aquí, un paciente tuvo una respuesta completa, o sea que sí vimos algunos pacientes donde en verdad la respuesta causó que desapareciera el hemangioblastoma, pero la mayoría de los restos de los pacientes tenían una respuesta mínima o estable, y hubieran 2 pacientes que estando en el medicamento creció de todos modos el tumor, demostrándonos que de pronto hay un poquito de resistencia en algunas partes del cuerpo a este medicamento. Y los pacientes que respondieron, después de 12 meses, los que estaban de todos modos respondiendo eran 73% de los pacientes. O sea que si tienen una respuesta, hay un buen chance que siguen a responder sobre tiempo. Este es un ejemplo del Dr. Iliopoulos, donde nos muestra que un paciente con un hemangioblastoma que cambia cómo aparecen, ¿verdad? Es como un huequito que ya no está activo este tumor. Igual, mostrando que en verdad casi desapareció esa área. En los tumores neuroendocrinos del páncreas, también vieron unas buenas respuestas de 83% en pacientes que tenían estos tumores en el páncreas, 4 pacientes que tuvieron respuesta completa. El resto de pacientes tuvieron por lo menos poca respuesta estable o parcial. De los pacientes que tuvieron respuesta, 50% de ellos seguían respondiendo después de 12 meses. Y como ese es lo interesante de este medicamento, es que parece que es un poquito variable dependiendo en cuál parte del cuerpo o cuál tumor uno está mirando. Los eventos adversos son importantes pues de discutir con este medicamento. Estos fueron reportados como con grado 1 a 5, el grado 3 a 5, que son los eventos adversos mayores, pasaron en 6 pacientes o 10% de pacientes, pero ninguno de estos pacientes les tocó parar el medicamento por este evento adverso. Hubo un paciente que murió durante el estudio, pero fue por problemas con otro medicamento, no fue por belzutifan. Cuando miramos los eventos adversos más comunes que pasaron en más de 10% de pacientes, el más común es anemia. Y en cualquier paciente, si miramos a cualquier grado, 87% de pacientes van a tener anemia. El grado 3 es cuando pacientes es clínicamente algo que tienen que tratar. Ya vamos a hablar un poquito más de cómo se trata la anemia en estos pacientes, pero los otros síntomas comunes son dolor de cabeza, mareo, disnea, cosas que en verdad no causan tantos problemas que causan que los pacientes terminen de tomar el medicamento, pero son cosas importantes de explicarles a ustedes y también a los pacientes pensando en tomar este medicamento.
igual los fuertes efectos secundarios de este medicamento, o sea que los eventos adversos que son grados 3 a 4, la anemia en 7% de pacientes, fatiga en 5%, presión alta en 3%. En verdad no son muy comunes estos efectos fuertes secundarios, pero ya cuando vamos a tener más pacientes tomando este medicamento, vamos a ver si en algunos de estos pacientes de pronto nos toca parar el medicamento por estos efectos secundarios. Lo que trataron de hacer en el estudio para tratar de minimizar los efectos secundarios es reducir la dosis. Entonces ellos estaban tomando 120 miligramos, bajarle a 100 miligramos, a ver si esto ayudaba con los efectos secundarios, parar el medicamento por unos días o tratar los efectos secundarios con otra medicación. Por ejemplo, la anemia se puede tratar con hipo o otros medicamentos para ayudar con la anemia. Esto es un ejemplo de algunos pacientes que trataron con transfusiones o con hipo externa. Yo creo que los resultados son muy pequeños para decir algo significante, pero lo que sabemos es que se puede tratar los adversos secundarios de este medicamento se pueden tratar con otros medicamentos, y yo creo que vamos a aprender un poquito más de esto en el futuro. Algo muy importante para discutir de este medicamento es que no sabemos el efecto en fertilidad y embarazo de este medicamento. Entonces, lo que recomiendan ahora por los estudios primarios que tienen es que no se debe administrar durante el embarazo. Por lo que sabemos, puede debilitar anticonceptivos hormonales, entonces algo que discutir con pacientes jóvenes. Y por eso necesitan aplicar un método anticonceptivo que no es hormonal. Efecto desconocido sobre la fertilidad masculina o femenina es algo que tenemos que estudiar más y aprender más. Pero claro, es difícil por lo que hay muchos pacientes jóvenes que vamos a pensar a tratarlos con este medicamento, y algo que considerar y discutir con ellos. Algunas cosas para discutir, muchas de estas van a ser más específicamente para los Estados Unidos, pero yo creo que son importantes de pensar en ellas, y me gustaría saber de ustedes también qué están pensando en sus países. Pero desde septiembre de este año en los Estados Unidos, el Belzutifan ha estado en las farmacias especializadas aquí en los Estados Unidos. Los precios aquí en los Estados Unidos son negociadas con compañías de seguros y son confidenciales. Y así es que funciona para muchos medicamentos aquí en los Estados Unidos. Cuánto paga el paciente o el copago depende en el seguro y en el hospital donde el paciente lo estén tratando. Sabemos que Merck está tratando de aprobar el medicamento en otros países, y por ahora no tenemos más información de eso. Y Merck sabe que hay algunos pacientes que no van a poder pagar por este medicamento, pero de todos modos quieren ayudar, y van a tener un programa para ayudarle a pacientes que no tienen el dinero para pagar. Los pacientes que estaban en este estudio van a seguir recibiendo este medicamento y pueden permanecer en el mismo estudio. Otras cosas para empezar a discutir es que no sabemos cuánto tiempo deberíamos de poner pacientes en este medicamento. Este es un ejemplo de, por ejemplo, un tumor del tamaño de un tumor. Si lo empezamos aquí a 0 meses, el tumor baja en tamaño a los 6 meses, y de pronto de los 6 a 24 meses sigue estable en el tamaño. Pero ¿qué pasa en algunos pacientes? Que el tumor empieza a crecer después de empezar el tratamiento,
o algunos pacientes que de pronto tienen una respuesta completa después de empezar el tratamiento por un tiempo. Entonces, estas son las investigaciones que van a durar unos años en nosotros entender por qué algunos pacientes de pronto responden completamente y otros sobre un tiempo tienen progresión de sus tumores. Aquí hay unos ejemplos pues, de pacientes que pensamos que de pronto van a ser buenas personas para empezar a de pronto discutir si deberíamos de empezar este medicamento. Un ejemplo es un paciente de 28 años con un solo tumor renal de 2.8 centímetros. Por la discusión con el doctor Eliopoulos y los otros participantes de VHL Alliance, estos pacientes de todos modos serían buenos candidatos para cirugía. Sabemos que por el medicamento todavía no sabemos los efectos secundarios en fertilidad. Si solo es una manifestación como un tumor renal y tienen función normal de sus riñones, el tratamiento mejor en este paciente sería cirugía. Pero de pronto a un paciente de 40 años con muchos tumores de 2.8 centímetros y una función renal que ya ha estado afectada por muchos años, si hacemos cirugía, de pronto les toca empezar diálisis y no es algo que sería bueno para el paciente. Entonces, de pronto en un paciente que ya no está preocupado por su fertilidad, no tiene opción quirúrgica, de pronto ese sería un buen paciente para empezar el medicamento. Igual, hay un ejemplo pues de hemangioblastomas períficos y un paciente con hemangioblastomas cerebelosos o con muchas otras cirugías o otras craniotomías que han tenido antes. Si las opciones quirúrgicas o no hay opciones quirúrgicas o pueden causar muchos problemas para el paciente, estos serían los pacientes que sería fácil decir, ok, deberíamos de empezarlos en este medicamento. Pero hay extremos y sabemos que muchos pacientes van a estar en la mitad y entonces va a ser una discusión de accesibilidad al tratamiento, efectos secundarios o adversos y otras opciones que tienen los pacientes para el tratamiento de sus manifestaciones de VHL. Yo sé que teníamos unas preguntas que nos mandaron de España. Lo que podemos hacer es, tenemos un poquito de tiempo. Si quieren poner algunas preguntas por el chat o también les podemos mandar las respuestas a las preguntas que nos mandaron. Pero deberíamos de usar un poquito este tiempo, no sé, Edith, o si quieren empezar con unas preguntas como ustedes quieran para usar un poquito este tiempo. Sí, Luis tiene las preguntas para que puedas responderlas, por favor. Gracias. Gracias, doctor Sánchez, por su plática. Y tenemos algunas preguntas que Ana Luisa Godina va a hacer un favor de traducir para Chandra y el doctor Hodge. La primera que consideramos relevante es: ¿cuál es el momento óptimo para comenzar a tomar el medicamento? ¿A la primera señal de tumores o cuando ya tienen cierto tamaño? Sí, yo creo que eso es lo que vamos a aprender un poquito. Yo creo que yo lo que diría es que cuál es el problema principal del paciente. O sea que yo creo que pensando en los dos pacientes que di de ejemplos, por ejemplo, un paciente con un tumor renal de 1 centímetro, en verdad no lo vamos a ayudar mucho por empezar este medicamento que puede tener muchos efectos, que puede tener efectos secundarios como la anemia y otros problemas.
lo mejor sería esperar a un tamaño, por ejemplo, a los 3 centímetros que vamos a pensar que vamos a hacer cirugía. Si cirugía, por ejemplo, no es una buena opción, empezar el tratamiento en ese tiempo que estamos pensando si necesita un tratamiento sería lo más importante. Si hay alguien, por ejemplo, que la primera vez que lo encontramos tiene un tumor de 6 centímetros y estamos pensando en remover el riñón entero o hacer una nefrectomía parcial, pues ese sería un paciente que de pronto lo empezamos, vemos cómo responde y de pronto puede responder a un nivel que podemos hacer una nefrectomía parcial en vez de remover el riñón entero. Entonces yo creo que cada caso va a ser un poquito más específico. Si puede ser que podemos cambiar el tratamiento, hacer un poquito, un tratamiento menos invasivo, con menos problemas después, sería importante. Pero es importante saber que en verdad este tratamiento sería algo que uno tiene que tomar por el resto de la vida. Si uno para de tomar el medicamento, los tumores van a crecer otra vez. Y en algunos, como vieron en los resultados del estudio, pueden empezar a crecer después de un tiempo tomando el tratamiento. Entonces, debe ser por una etapa que nos ayuda a escoger o decidir un tratamiento que es menos invasivo para los pacientes. También, doctor, otra pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Necesita un paciente tener un diagnóstico genético de VHL para calificar, para poder ser sujeto a que le den el medicamento, o sería suficiente un diagnóstico clínico? Pues yo creo que depende a dónde se estén tratando. Yo creo que, claro, hay muchos pacientes que en verdad con su... ¿Se me están viendo? Sí. Que con su... a donde les encuentren pues los primeros síntomas y dependiendo de las manifestaciones de pronto, sí sería algo que se puede dar sin los estudios genéticos, pero es importante saber, por eso les dije un poquito de quiénes son estos pacientes. Y en todos estos pacientes tenían un diagnóstico de VHL por estudios genéticos. Y yo creo que si lo vamos a empezar a usar, deberíamos de solo usarlo en pacientes que tienen diagnóstico de VHL. Yo sé que hay estudios que están buscando pues, cómo funciona este medicamento en pacientes que tienen cáncer de riñón, por ejemplo, sin afectos genéticos. Entonces yo diría que por ahora debería ser en solo pacientes que tienen evidencia de los genes alterados en VHL. Okay. Y otra más, ¿qué especialista médico es el que puede recetar el medicamento? Sobre todo en países como el nuestro, como América Latina, donde hay pocos centros especializados integrales de VHL, ¿qué tipo de especialista, el neurólogo, el neurocirujano, el oncólogo, urólogo? ¿Cuál sería su recomendación sobre esto? Lo que hemos hecho aquí, y esa es una buena pregunta, porque en verdad depende pues a dónde uno esté practicando, pero yo creo que lo más importante es tener un equipo de doctores. Claro, aquí en Huntsman lo que estamos haciendo es que los oncólogos, los doctores médicos que practican en oncología, son los que nos van a recetar este medicamento para nuestros pacientes. Ellos también saben cómo tratar los efectos adversos del tratamiento. Entonces, cualquier persona tiene que saber pues del medicamento, pero también cómo tratar los efectos adversos. Puedo preguntarles a Josh y a Chandra si saben pues de cómo lo están haciendo en otros lugares, pero yo creo que lo más común, por ejemplo, en los Estados Unidos va a ser que los oncólogos médicos van a ser los que van a administrar el medicamento.
Chandra and Josh, there was a question about, who can prescribe the medication. And, I think, from our standpoint, building a multidisciplinary team and probably having a medical oncologist do it who's familiar with giving these drugs and dealing with the side effects is what makes sense. But, they're saying in certain countries, there may not be the specialized person. So, have there been thoughts about, others that may be able to prescribe the drug that are interested and may be familiar with treating the side effects? Sure. Yeah. Technically, any doctor can prescribe the drug, but you really it's better to have a doctor that's A, comfortable with prescribing such drugs, and B, is experienced in prescribing such drugs. Y yo creo que es importante. Entonces, Josh dice que en verdad no, por la compañía o por ejemplo, por el FDA de los Estados Unidos, no dicen que tiene que ser un oncólogo que da el medicamento. Tiene que ser un equipo que sepa, pues, de los efectos adversos del medicamento. O sea, que si hay un equipo de doctores, que pueden ser doctores primarios, por ejemplo, o cirujanos, como dicen ustedes, que están interesados en dar el medicamento y tratar los pacientes, monitorearles los laboratorios, se puede hacer así. And Dr. Sanchez, just to add to what Josh said, we just really stress that patients talk to their treating physician first. So just to make sure that they're having the conversation with their treating physician. Sí, y lo que dice Chandra es que lo importante es que como pacientes que hablen con su doctor que les primario, pues, de VHL, el cualquier doctor sea que les está monitoreando las diferentes manifestaciones de VHL, y después de discutir si el medicamento es una buena opción, después encontrar un doctor, pues, que sepa cómo dar el tratamiento, cómo monitorear los efectos adversos. Doctor, de Argentina, la doctora Gabriela Sanso nos pregunta si hay algún estudio de genotipado de variabilidad de la medicación en la respuesta en función de la variante detectada. Si los pacientes, de los 61 pacientes que fueron parte de la muestra, ¿era VHL tipo 1 o había VHL tipo 2? Sí, que yo sepan en los resultados que han publicado, que solo ahora no han sacado la publicación. Yo sé que yo creo que en unos meses va a salir. Por ahora yo no sé ninguna diferencia en respuesta, resistencia por tipo de VHL. Yo creo que esa es una buena pregunta, porque yo creo que tenemos que aprender cuáles son los pacientes que tienen buenas respuestas completas, y algunos que forman resistencia a este medicamento, y seguro que muchas de esas cosas van a ser variabilidad en la genética del paciente. Quiero preguntarle un momentico a Chandra, a Josh, si ellos saben alguna información, pero de que yo sepa, en unos meses es que van a publicar los resultados enteros. Chandra and Josh, do you know if there's any updates on the publication of these results? And then also there was a question basically about response by type of VHL, which I don't think I've seen yet. So I told them, we're basically waiting for the publication and some additional studies. I don't know if you have any updates other than that. So all of the data that is available currently publicly is published at vhl.org/belzutifan. As far as whether the drug affects different types differently, that as of yet is unclear. However, Dr. Iliopoulos suspects that it affects all different types the same, but we still don't yet understand why then the variance from patient to patient. Yeah.
Sí, dicen lo mismo, los resultados que están, que son públicos, también los pueden encontrar en VHL.org/belzutifan. Le podemos poner aquí también la información para que la tengan, pero por ahora no han investigado la respuesta por cada tipo de VHL, pero el Dr. Iliopoulos, que hizo muchos de los estudios iniciales y también participó en la fase 2 del estudio, él piensa que va a haber respuesta, que van a haber respuestas en todos los tipos, pero van a ser un poquito variables. Entonces, eso es el próximo paso, pues, de lo que tenemos que aprender para estos pacientes. Pero también otra pregunta es si de lo que entendemos es que el fármaco en el estudio que se realizó, si bien estuvo enfocado a riñón, también tiene que ver, también impactó positivamente en los hemangioblastomas del sistema nervioso central o en retina. Uh-huh. Sí, yo creo que eso es lo más importante, pues lo otro más importante de este estudio, que yo creo que lo que pensaban era que iba a afectar los riñones, lo que pensaban que sí iba a afectar los riñones, pero lo que no sabían es cómo iba a afectar otras manifestaciones de VHL. Entonces, lo bueno que vimos es que en verdad tiene respuestas en otros tumores que, como estaba diciendo antes, tienen tratamientos que pueden causar muchos efectos secundarios o sin tratar pueden causar mucha debilidad para los pacientes. Entonces yo creo que esa población, por ejemplo, de hemangioblastomas del sistema nervioso, van a ser muchos de los pacientes que este medicamento puede ayudarles o a hacer una opción en vez de hacer un tratamiento que los puede afectar mucho o cambiar el tratamiento de algo que pueda causarle muchos problemas secundarios a un tratamiento que sea menos invasivo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que nos quieran poner en el chat? Sí, miren, perdón. Preguntó Javier, dice, hola, quiero saber si soy candidato a este tratamiento. Tiene 48 años, tiene diagnóstico de CEA renal y es un hemangioblastoma retiniano. Y comenta más abajo que está en quimioterapia, que sí es candidato. Inmunoterapia. En inmunoterapia, está en tratamiento con inmunoterapia. Me diagnosticaron un hemangioblastoma en la retina izquierda, que ya se me desprendió la retina y no alcanzamos a hacer ya muy tarde el tratamiento. Sí, yo creo que Javier, pues en tu caso, pues esta sería la buena opción, ¿no? Yo creo que te empezaron en inmunoterapia porque no había ninguna otra opción, ¿cierto? Cuando no podemos hacer algo como una cirugía para tratarte esta manifestación, esta sería la primera opción. Entonces yo diría que sí, pues sin saber todos los detalles de tu caso, por lo que estás describiendo, que están tratando de empezarte en un medicamento que te ayude, este sería pues el medicamento que te puede ayudar a ti con esa manifestación, por lo que vemos en los resultados del estudio. Porque en el lado del otro ojo, fue el izquierdo, en el ojo derecho, ya me dio láser el doctor a unas tumorizaciones que se estaban haciendo abajo, pero ya las cauterizó, pero como quiera dice hay que estar al pendiente, ¿verdad? De eso, de la retina. Y de lo que es el riñón, me hicieron la nefrectomía total de uno y ahorita estoy con el otro, estoy bien, ¿verdad? Con el otro estoy sano, gracias a Dios. Sí. Sí, yo diría que de todos modos lo más importante es prevención, ¿no? Ahora que sabes que pueden monitorear el otro riñón cuando estén pequeños y vuelves a tener tumores renales,
Si vuelven, pues tratarlos cuando están más pequeños para no tener que remover el riñón entero. Igual con las hemangioblastomas de la retina, cuando te las encuentran pequeñas, como te las Te pudieron ayuda. tratar, que te las traten así. Sí. Eh, Para quistes ayuda también, porque hay un quiste en el lado derecho, en el riñón. Para el quiste sí, puede ayudar, pero en verdad los quistes no nos preocupan tanto como los tumores que son sólidos. Ya, Entonces los quistes pueden crecer más de 3 centímetros, pero si no tienen una parte central que sea sólida, más de 3 centímetros en verdad no nos preocupa. Pero también si solo tienes un tumor y llega a 3 centímetros, lo mejor sería un tratamiento como cirugía, porque si no, por lo que vemos, claro, algunos pacientes responden, pero sería un tratamiento que te toca continuar indefinitivamente, ¿cierto? Porque no tiene que ser que te tratemos, que tengas una respuesta completa, que en verdad no pasa para muchos pacientes, o algún tiempo ayudamos a hacer el tratamiento que de pronto sea un poquito menos invasivo, por ejemplo, la nefrectomía. Prevenirte otra nefrectomía sería muy importante para ti, ¿cierto? claro. Entonces así es que usaríamos el medicamento. Y, por ejemplo, en el caso de acá en México, yo me estoy atendiendo acá por una compañía de seguros. Uh-huh. Aquí, ¿cómo sí se puede hacer un trámite? ¿Ustedes sí la aceptarían vender o cómo sería el proceso? Para obtener el medicamento. Sí, 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 yo yo creo puede que verlo con el doctor. Doctor, sí, ahorita en México tiene que ser primero, como lo comentó el doctor Sánchez, se tiene que solicitar, Merck tiene que hacer el trámite en la COFEPRIS, que es la FDA mexicana, para que el estudio, para que el medicamento pueda comercializarse en México. Ese es el trámite, y en eso la Alianza Mexicana está trabajando con representantes de Merck para buscar que hagan la solicitud para hacer eso. Y en ese sentido, doctor, una pregunta que para los que tenemos VHL es importante saberlo, sobre todo hacia el futuro. ¿Cómo está clasificado el medicamento por Merck? ¿Está clasificado para carcinoma renal o para VHL? Por ahora está clasificado por manifestaciones diferentes de VHL, no solo está para bien. las manifestaciones renales. Bueno, Entonces, sí, puede ser, por eso fue que estudiaron pues estas otras manifestaciones para poder tener esa evidencia para darles al FDA de los Estados Unidos. Entonces, por ahora la indicación es cualquier manifestación que fue estudiada en el estudio, o sea que no solo tumores renales. Entonces, a todo el cuerpo puede ser hemangioblastomas o puede ser renales. Uh-huh. Déjame, yo le pregunto a Chandra y a Josh a ver si tienen otro comentario en eso. Chandra and Josh, so they were asking about, how the drug, because the primary objective of the study was mostly renal cell or renal tumors. As far as I understand, the indication can be, you don't have to have a renal tumor to be put on the medication. It could be that you're mostly worried about a hemangioblastoma or a pancreatic neuroendocrine tumor. Is that correct? Yes. Okay. Sí, entonces en verdad sí estudiaron como objeto primario los tumores de los riñones, pero como han aceptado el tratamiento es para cualquier manifestación de VHL. Órale. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Una pregunta, en caso de que se llegara a hacer el trámite a México y se pueda pasar, importar, ¿cuánto tiempo lo tendría que tomar para ver un resultado? O que digamos esa pregunta.
Yo creo que esa es otra parte que cuando presenten el resto de los estudios van a tener un poquito de información, pero por lo que dice el doctor Iliopoulos, hay pacientes que, por ejemplo, tienen los tumores de tamaño estable por muchos meses y después empiezan a responder, o otros que tienen una respuesta después estables y después empiezan a progresar. Entonces eso es lo que vamos a aprender. Yo creo que lo más importante es que en el estudio cada 3 meses, sí, cada 12 semanas estaban chequeando los tags. Entonces yo creo que sería por lo menos 3 a 6 meses para ver una respuesta. Y después de eso monitorear si el paciente sigue sigue respondiendo con todo estable o empieza a formar resistencia, que empieza a progresar el tumor. ¿En un año puede haber resultado? ¿Podemos tener resultado en un año? No. Yo creo que más resultados de lo que tienen ahora público, sí. Sí, porque esos detalles que están preguntando del tipo diferente de VHL, de pues cómo están creciendo, cuándo empezaron a responder, esos son todas cosas que tienen ellos, pero están preparando para publicar. Ok, muy bien, gracias. Gracias, doctor. Mucho gusto. ¿Una otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hay un par de preguntas en el chat. Ok. Justamente sobre cómo podemos Para ayudar a buscarlo. agilizar el trámite con Merck y Cofepris acá en Sí, México. más rápido. No sé, déjame le pregunto a Josh y a Chandra. Yo sé que las conversaciones ya están empezando, claro, pero de cómo pueden, por ejemplo, como alianza ayudar, no sé, y de pronto Lo que está Luis tiene hablando. un poquito más de información en eso. Perdón, doctor. Ahorita en el chat nos escribió Ujú. la doctora Yaidira. Ella vive en la ciudad de Veracruz y está por realizar un proyecto con el medicamento. Suponemos que en México, yo por lo menos en lo personal, supongo que ya debe de estar aceptado y debe estar en algún protocolo. Si ella ya lo va a administrar, nos pondremos en contacto con la doctora y a ver qué es lo que nos platica ella y ya se los haremos saber a todos los que estamos en la alianza para ver cómo está, porque si ya lo está, ella ya lo va a utilizar, entonces ya está aceptado por Cofepris. Sería Y a maravilloso nosotros, saber eso. sí. Soy Entonces la- yo creo que nos ponemos en comunicación con ella y entonces ya se los haríamos saber a ver qué es lo que nos comenta ella o si no, nosotros seguir insistiendo con Merck, ¿verdad? Yo soy la doctora del Rivero, yo soy médica oncóloga Hola, buenas en el noches. NIH. Yo Hola. trabajo en el NIH en Estados Unidos. Ok. Entonces, los estudios originales de belzutifan, como usted sabe, doctor Sánchez, hicieron en el NIH con el doctor Srinivasan, con VHL. Entonces, nosotros tenemos pacientes yo soy médica oncóloga, pero también soy endocrinóloga y tenemos muchos pacientes que tienen VHL y los vemos en el NIH. Entonces, nosotros tenemos un estudio con belzutifan para fiocromocytomas y para gangliomas y también para tumores pancreáticos neuroendocrinos. Y también vemos pacientes con VHL. Entonces, la idea es de ver los pacientes también y todos los servicios, no sé si se está familiarizado con el NIH, me imagino yo que usted conoce al doctor Linehan. Sí. Entonces, nosotros todos los servicios que se hacen en el NIH son gratuitos. Entonces, nosotros podríamos ver pacientes en el NIH. Sí, por ejemplo, si vienen de otros, de México, cualquier otro país, los podrían tratar en el NIH. Eso es lo que no sabía. Ok, pues también una ¿Dónde buena me podrían opción. dar esa información? Porque lamentablemente hay un sobrino también afectado, un hermano afectado. Actualmente mi otro hermano y mis 2 hijos ya se hicieron la prueba genética, está en proceso ya el resultado, porque como dice usted, ¿verdad? Bueno, aquí en México esto es un tabú, está oscuro esto, nadie sabe, yo no sabíamos, hasta hace 1 año, 2 años estamos conociendo esto nuevo, ¿verdad?
pero sí me gustaría ahorita que dijo la doctora, porque si hay posibilidad, si mi seguro, ya ves que aquí en México el seguro y que los permisos, yo me puedo ir para donde está la doctora que dice y me puedo que me pueden ayudar, ¿verdad? O mi hermano, o mi sobrino, ¿verdad? Que no tienen algún recurso, no tienen algún seguro, pues se pueden atender, como dijo la doctora, que nos pueden ayudar. Sí, nosotros tenemos protocolos para el VHL, nosotros tenemos protocolos para tratar el riñón, tenemos protocolos para el neuroendocrino pancreático, tenemos protocolos para el CNS, para los hemangioblastomas del sistema Cerebro. nervioso central. Entonces, al tener nosotros protocolos en el instituto donde nosotros estamos, podemos ver pacientes. Ujú. Ah, ok. Ahorita actualmente... Sí, mi perdón, sobrino- perdón, Javier. Ah, sí. Perdón, Javier. Mira, tenemos un tiempo para este espacio. La doctora puso su correo y entonces le puedes escribir para ponerte ya en contacto con Ah, ella. muchas gracias. ¿Sí? Por ¿Dónde favor. puso el correo? En No. el chat está el correo de la doctora. Tal vez lo mandó por privado porque no No, lo... no, está en el de todos. Está en el de todos. Um, Si tú le picas donde dice chat, te va a aparecer todo lo que han preguntado y ahí está el correo de la doctora. ¿Sí? just Ok, wanna- si alguien lo wanna- vuelve a poner, estaría Sí, por genial. favor, si lo vuelven a Bueno, poner. si lo vuelve a Gracias. poner, doctora, por favor. Yo lo pongo ahora. I just want to Gracias. tell Chandra for a second. So, Chandra and Josh, so Dr. Del Rivero works at the NIH and deals with patients with BHL and is an endocrinologist and medical oncologist. And she was telling the group that the NIH, accepts patients from anywhere really with, and their care is covered. So kind of giving that as an option for patients that feel like they would like to be considered for the treatment, but maybe don't have access to it in their own country currently, and are interested in being seen and potentially having given the drug. So she gave her contact information as someone to potentially connect with, and I think that would be excellent. Yes. Yes, and Dr. Sanchez, just to add to that, I put something in the chat for you to share with the Yeah. group. But I think in the situation of the doctor at NIH that shared that, we just would recommend, for patients to pursue that information on a case-by-case basis, because there's so much information that we do not have because each country is different. So if there is an opportunity, of course, for them to go to NIH and receive free services, of course, we would recommend that. But each country is different. So there's just limited information that we have right now to guide them. Right. No, I agree. Sí. Yeah, and sí, pues otra vez con la pregunta de qué pueden hacer como pacientes, como familia de pacientes, amigos, para tratar de ver si pueden ayudar a probar este medicamento en México, por ejemplo. En verdad es tratar con conversaciones con Merck y, por ejemplo, como estudios que están, si hay estudios que pueden abrir, por ejemplo, en diferentes institutos en México. Pero en verdad esas conversaciones son con el FDA de México y con Merck. Yo creo que, claro, teniendo una alianza que muestran que se necesita esta droga en México, porque hay muchos pacientes que se pueden ayudar con el medicamento, es importante. Sí. ¿Algo más, Edith? No, bueno, hay una pregunta, pero es igual para saber si MEC va a estar en otros países. Lo que nosotros tenemos conocimiento es que solamente en Argentina, me decían que probablemente para en junio, julio del año que entra iba a estar autorizado. No sé si la doctora Gabriela nos pueda informar o la doctora Valeria, pero de los demás países no desconocemos. Nosotros estamos viendo por México y pues ahora sí como son diferentes, a nosotros nos han enviado con diferentes personas para saber cuál es la indicada, porque en un laboratorio
pues según las áreas de las especialidades médicas, es el trabajo que realizan en los laboratorios, y entonces hay un área específica que ve enfermedades raras o enfermedades huérfanas, y entonces esa área es la que se encarga de ver el medicamento, pero no desconocemos totalmente qué es lo que pase, aunque MERS es en todas partes, pero desconocemos qué pase en otros países, y es otra de las preguntas que hay. Pero pues no sé, hasta aquí yo creo que ya no hay alguna otra Hay una pregunta. pregunta, perdón, Edith, A ver. para el doctor Alejandro Sánchez. La acabo de perder en este momento, pero está en el chat. Preguntaba MJ, si no me equivoco, no vi su nombre. Al doctor Alejandro Sánchez, si es posible hacer una cita en el Huntsman Cancer Institute con usted, para un paciente aquí de México. Si vieras que yo sí he hecho algunas citas con pacientes, por ejemplo, en Europa. Yo creo que sí sería algo que podemos, por lo menos, a discutir algo. Si nos pueden mandar, por ejemplo, las imágenes de un TAC, algo así, para dar una opinión, lo más seguro es que sí podemos hacer algo. Si es algo que les gustaría explorar. Muchas gracias. Sí, entiendo por la pregunta que sí, con la intención y la finalidad pues de explorar la posibilidad de ser tratado con este medicamento. Doctor, quedó pendiente una pregunta en torno a si se tiene algún tipo de ensayo de tratamiento para niños. Yo creo que no sé si están pensando, pues, Merck en empezar a hacer estudios con niños, pero yo creo que eso sería algo importante. Por ahora todos los participantes eran adultos, más de 18 años, como vieron en los resultados. Déjame, le pregunto a Chandra y a Josh si saben, pues, de algunos estudios que estén pensando en hacer o algo así para niños. Josh and Chandra, do you know if Merck has any studies where they're looking at this drug in children? Currently, no, but there are plans to look at that because obviously it's an important issue, but currently no. Okay. Por ahora no tienen un estudio planeado, pero sí hay interés en esos pacientes. Claro, es una parte grande de VHL. Pero por ahora no tienen un estudio que estén actualizando ahorita. Josh, the current clinical study that we have, which is a multicenter study, an international study with belzutifan, is for pheochromocytomas and paragangliomas and pancreas neuroendocrine tumors, and we're including ages 12 and above. Are you? Okay. Yes. So it's not for renal cell or for CNS hemangioblastoma, but for PheoPara it is, and 12 and above. So that's kind of like for advanced and metastatic, right? Correct. The neuroendocrine pheochromocytomas and paragangliomas. But we're using this agent in pediatric population. So, and I think that can definitely help us understand more about the agent in younger patients, younger than 18, to understand more about the drug. But yes, we're including patients 12 and above. Sí, importante. Entonces, sí hay unos estudios en el NIH con la doctora Del Rivero que no son para pacientes con manifestaciones renales, pero sí suprarrenales, y otros que se llaman paragangliomas, para casos que son un poquito más avanzados y están estudiando a pacientes que tienen 12 años o más. Entonces sí incluye una población de 12 a 18 años que no fueron incluidos en el primer estudio de belzutifan. Gracias, doctor. Son las preguntas que hemos recibido, a las que se han agregado. Gracias, doctor Sánchez. Okay. I think that was all the questions. Doctor Sánchez, qué pena. ¿Me escuchan? Sí. ¿Será posible que tú nos puedas enviar tu correo o algún contacto? Claro que sí. ¿Por medio del chat? Si quieren,
pues puedo poner mi información aquí. Sí, por favor. Ah, y además de eso, ¿ustedes en dónde envían como la grabación de la presentación o dónde la podemos encontrar? La van a poner en el website de VHL Alliance. No sé si, déjame le pregunto a Josh y a Chandra cuándo la van a poner, pero yo sé que la grabaron para ponerla ahí. Josh and Chandra, do you know when this presentation will be up on the website and available? Yeah, so I can't see Josh, so I'm trying not to talk over him. So Josh, go ahead. By the end of the week. Okay. Al final de la semana va a estar esta presentación en el website de VHL Alliance. Y ahí Josh puso en el chat, puso la información de dónde pueden encontrar los datos de este medicamento que cubrimos en esta charla. Ok. Ya, ok. Yo creo que lo otro que quería decirles pues es que es importante pues juntarnos aquí pues diferentes países latinoamericanos de tratar de ver cómo podemos trabajar juntos para cuando empecemos a tener pacientes en los diferentes países que están tomando estos medicamentos, juntar pues los casos de pacientes, cómo están respondiendo, cómo lo están usando ustedes para tratar de formar estudios, ¿no? De formar estudios para tratar de entender algunas de estas preguntas que ustedes mismos están haciendo. Y yo creo que si podemos juntar los pacientes y las experiencias de nosotros, podemos avanzar un poquito lo que aprendemos. Sí, Alejandro, doctor Alejandro, es lo que estaba también pensando. Afortunadamente, por medio de la Alianza Argentina y la Alianza Española, hemos conocido a algunos de los médicos que tratan a los pacientes de esos países. Y afortunadamente, tanto de Argentina, no sé si de España también de algunos doctores, pero de Argentina sí están y son los médicos que tratan directamente a los pacientes, ¿no? Entonces, con ellos, afortunadamente, la Alianza Mexicana también ha tenido contactos y creo que todos estamos abiertos a trabajar de manera conjunta y yo creo que no había ningún problema, ¿no? Porque en el momento que nosotros, cualquiera de nosotros enviamos una invitación, recibimos no solamente la atención, sino también el cariño, que eso también es un factor sumamente importante para nosotros, de los médicos que nos están tratando. Y aunque no somos de su país, sentimos la atención y el cariño que nos dan cuando ellos dan sus conferencias. Entonces yo creo que los médicos sí estarían dispuestos a querer trabajar de esta manera conjunta con ustedes y nosotros como pacientes, obviamente, por supuesto, sí estaríamos, o por lo menos yo en lo personal, sí estaría dispuesta a tener un tratamiento de este tipo, ¿no? Just want to say a sincere thank you, Dr. Sanchez, very much for leading our discussion. And just to remind everyone, I know we just got another question in the chat that we will send out the recording at the end of the week, and that we remain committed to continuing to provide updates as we receive them. And just a special thank you to Edith and everyone with the group. Sí, muchas gracias a todos. Dice Chandra que la última parte de la semana van a ver la charla en el website y cuando recibamos pues más información de la compañía de Merck o de diferentes estudios, vamos a seguirles dando esta información. O sea que algunas de las preguntas que no teníamos respuestas, ojalá que con más información se las podemos dar un poquito más de detalles de estas preguntas. No, pues nosotros también por nuestra parte, como Alianza Mexicana de Familias con Bonji-Pelindo, queremos agradecer el apoyo de todo el equipo de la Alianza de Estados Unidos. Ay, perdón, Ana Luisa,
¿Le puedes traducir para Chandra y el doctor Joss? Claro, por supuesto. Es que está cortando un poco mi internet, por eso apago mi video. No hay problema. Sí, que queremos a la Alianza Mexicana agradece al equipo de VHL de Estados Unidos. Okay. So we want to thank you a lot, Chandra, and all the VHL team in United States for everything that you've done and for making this possible from all of VHL Mexico team. Y al doctor Sánchez por todos sus conocimientos que nos dio, que le entendimos perfectamente, porque muchas veces los aspectos técnicos son difíciles para nosotros. Thank you to Dr. Sanchez because he made it very easy for us to understand, even though these could be very difficult topics to get through. Y agradecemos tanto a la Alianza Española, a la Alianza Argentina, a todos los médicos que nos han apoyado en cualquier cosa que nosotros realizamos. Thank you to VHL in Argentina, in Spain, and all the doctors and the teams that have been supporting us through all this journey. Y estoy segura que estas reuniones podrán ser igual de importantes y significativas. And I'm very sure that these meetings, these discussions will be as significant and important. Y todo es en beneficio de todos los pacientes con VHL. And this is all for the benefit of all the people who make, who have VHL community, families and patients as well. Muchas gracias a todos. Thank you very much, everyone, for being here.